Bien, vamos a hablar con el doctor Alfredo Aldo Vicentini. Él ha escrito Las políticas económicas en Argentina, una visión histórica y analítica, que es la segunda edición. Aquí está. Acá. La segunda edición. Le voy a decir a Alfredo Blanco que le haga la primera pregunta al doctor. Bueno, antes que nada, gracias por estar Gracias acá, por estar, Alfredo. doctor. Es un gusto para mí. Gracias por el libro, además. Te cuento, yo lo conozco a Alfredo Vicentini cuando yo era estudiante hace muchos años. Sí. Había una materia que se llama Economía y Matemática y otra que se llama Programación Económica. Y Alfredo, que iba un poco más adelante, recién egresaba, creo, sí, ya había egresado, nos daba los prácticos de esa materia, ¿no? Nosotros deseábamos ver los prácticos porque nos resultaba mucho más interesante los prácticos que nos daba Alfredo que lo que nos decía el titular, que no viene el caso quién es, pero así que lo conozco de aquella época y después hemos podido entablar una amistad muy, muy interesante, muy enriquecedora para mí también por el conocimiento que él tiene de la economía argentina. Efectivamente, en la segunda edición hay un libro anterior, pero esta es mucho más ampliada, ¿no? Yo la primera pregunta que me gustaría que nos contara él es, cuando uno revisa la historia económica ve que ha habido muchos planes, muchos diseños de política económica, ¿no es cierto? Planes que tenían un componente más heterodoxo, planes que eran a lo mejor más ortodoxos, más monetaristas. Sin embargo, cuando uno levanta la vista y mira un poco el largo, más hacia, digamos, no solo un periodo, sino un periodo más grande, parece que los problemas de manera permanente se repiten. Alguien dice, los planes han fracasado. ¿Qué visión tenés vos? ¿Hay algo que explique por qué distintas orientaciones de política económica no han dado resultado? Yo creo que cada una de las políticas económicas realizadas a lo largo del tiempo han sido fuertemente condicionadas por la política en general de cada uno de los gobiernos. Entonces, aunque en los instrumentos para alcanzar ciertas metas comunes, una de las principales en los últimos 70 o 75 años ha sido la inflación, sí, que es un fenómeno persistente a lo largo del tiempo. Se han abordado desde diferentes puntos de vista, pero cada gobierno tenía su particular forma de analizarlo. Por ejemplo, si comparamos los planes de estabilización en la Argentina, fundamentalmente el plan austral y el plan de la convertibilidad, que fueron los hitos más importantes que se ha planteado en los últimos tiempos, los objetivos fueron bajar la tasa de inflación. Los instrumentos en un caso fueron un poco mucho más heterodoxos, como fue el caso del desarrollado durante el gobierno del doctor Alfonsín, y otros un poco más ortodoxos, como el realizado durante la época de Menem. Entonces, yo creo que, digamos, persistentemente ha habido problemas de que al principio tuvieron éxito, pero después fracasaron por diversos motivos. Tanto el plan de Juan Vital Surril como el llevado a cabo de la convertibilidad por Domingo Cavallo. Entonces, yo creo que ese ha sido uno de los puntos en comunes que se han mantenido a lo largo del tiempo, y después tenemos estas etapas de alta inflación que es muy difícil poderla reducir, como fueron después la salida de la convertibilidad, los programas de los últimos 12 años de Néstor y Cristina Kirchner, e incluso el programa de Macri, que de alguna manera subestimó la solución al problema inflacionario, cuando es un tema muy difícil de poder resolver. Y últimamente, bueno, este último tramo en el cual, como hay una inestabilidad en la cúpula política, es muy difícil de armonizar cuál es el objetivo de política económica y sobre todo cuáles son los instrumentos que hay que utilizar en cada uno de los casos. Entonces, pero hay un tema recurrente a lo largo del tiempo
que la sociedad argentina tendrá que ver cómo se resuelve, que es el problema de una de las últimas causas de la inflación atribuible, que es el tema del déficit fiscal de la Argentina, que es un problema muy serio de poder resolverlo. Pero la clase política la va a tener que tratar de resolver. Tanto Surruil como después en el plan de Cavallo, creo que uno de los factores que hizo fracasar esos planes fueron la falta de una reducción persistente y permanente en el déficit fiscal y un acuerdo entre los actores políticos para hacer viable este proceso. Porque si no, de lo contrario, es muy difícil hacer. Yo creo que eso ha sido, a mi entender, uno de los talones de Aquiles de los dos, plan austral y el plan de la convertibilidad. Porque al final de todo, bueno, hizo crecer la deuda externa, el plan de la convertibilidad, y que finalmente, ¿por qué? Porque había que financiar el importante déficit fiscal, y eso llevó a la gran crisis del 2001. E incluso si uno lee los análisis hechos por los economistas, digamos, del radicalismo de aquellos tiempos, como José Luis Machinea, entre otros, que fue presidente del Banco Central durante la época de Alfonsín, ve que ellos llegan a la conclusión que al no haber aplicado ese importante instrumento, les quedó corto y medio que fracasaron los planes. Doctor, hablamos de déficit fiscal y me da la impresión de que es recurrente, ha sido recurrente durante toda la historia. Ahora, el Estado gasta más de lo que ingresa. ¿Quién hace el ajuste del Estado, que es un costo político que evidentemente ha ido aumentando, creciendo en los últimos años? Bueno, el tema de la resolución del déficit fiscal es uno de los temas más complejos que se presentan en la formulación de las políticas económicas. Yo creo que es un problema que tienen que los diferentes políticos hacer un acuerdo sobre el mismo. Yo creo, digamos, de que el crecimiento persistente que ha tenido la participación de los gastos de la jubilación en los gastos del Estado hace bastante difícil, que se lleva hoy por hoy, y el 65% de los recursos del Estado, es una cuestión muy difícil de resolver. Después hay otro problema, que son el famoso tema de los subsidios a las que tienen la energía, el transporte y otros sectores, que un poco esto me hace acordar la época que teníamos las empresas del Estado, y que uno de los grandes problemas que tenía el equipo económico de Surruil, recuerdo, era que permanentemente las empresas, las tarifas que fijaban de todas las empresas estatales, no permitían recuperar los gastos por el alto proceso inflacionario. Entonces el Estado, a través de la emisión monetaria, asistía a estas empresas. Entonces era una forma de tener que asistir a todo, a YPF, a Servicio Eléctrico del Gran Buenos Aires, Agua y Energía, etc. Es medio histórico esto, pero hoy la contracara es este tema de los subsidios. Es decir, que las tarifas siempre han sido un problema serio para la sociedad, en el sentido que, bueno, que se ha considerado de parte de la sociedad que la energía tenía que ser barata. Y como tal, excepto en la década de los 90, donde las tarifas se aproximaban a los costos, después, a partir, digamos, sobre todo de 2003 o 2005 en adelante, las tarifas no se aumentaron, porque era una forma de beneficiar a muchos sectores económicos y tal vez se hacía por motivos políticos, de conseguir los votos de esos sectores. Claro. Entonces, bueno, va a tener que haber una solución a este tipo de problemas, un acuerdo entre los partidos políticos para poder hacer este tipo de acuerdos, ¿no? Y reducir el déficit fiscal, que sin duda es un tema tremendamente complicado.
¿Cómo resumiría finalmente por qué estamos como estamos? Bueno, yo creo que uno de los factores ha sido, viendo una perspectiva de largo plazo, hemos hablado solo de inflación, sino del crecimiento económico. Miremos la parte real de la economía, que el Producto Bruto por persona de la sociedad argentina ha crecido muy poco, sobre todo en 1975 hasta acá. Entonces, se ha dado una serie de factores. Ahí en el libro se demuestra, digamos, que el stock de capital de la sociedad argentina creció un poco más que el Producto Bruto. Entonces, la eficiencia y la productividad del capital y la mano de obra es un tema que tiene que estudiarse en una perspectiva de largo plazo, porque para poder crecer, aumentar el ingreso, mejorar los salarios, tiene que haber un crecimiento económico. Es decir, el salario no real va a crecer no porque hagamos un acuerdo mejor paritario, sino porque aumenta la productividad de todas las industrias, de las actividades económicas del país. De esa manera mejora el salario y aumenta el ingreso total de la sociedad. Es decir, que estamos frente a un gran verso de acuerdo a lo que dice la dirigencia política. Exactamente, yo creo que acá, para que aumente el salario de los trabajadores, tiene que crecer sistemáticamente el Producto Bruto 3, 4, 5% anual, porque es la forma como aumenta el ingreso y cómo se reparte entre los beneficios que reciben las empresas, que tienen que tener un incentivo para producir e invertir, y la retribución que reciben los salarios, que dependerá de la productividad del trabajo en las actividades que ellos participen. Entonces, para mí es muy importante invertir, aumentar el crecimiento, aumentar el stock de capital y que sean eficientes las inversiones que se asignen. Es decir, la productividad del capital tiene que mejorar en la sociedad argentina. ¿Se puede hacer con esta dirigencia política? Bueno, yo no sé, con el actual gobierno es muy difícil por las divergencias que hay, de miradas que hay entre los diferentes sectores económicos. Tal vez otra opción que pudiese presentarse a partir del 2023 podría mejorar la situación económica y mirar no solamente el tema de inflación, que es muy importante, sino que también hay que mirar las posibilidades de mejoras en la inversión, en el aumento del capital y en el aumento del crecimiento del Producto Bruto. Doctor Vicentini, muchísimas gracias. Muchas gracias, Alfredo. Gracias por venir, gracias por darnos la oportunidad de poder presentar el libro. Bueno, gracias a ustedes y muchas gracias. Aprovechamos para decirles que está editado por Editorial Biblos, Sí. de manera tal que entrando a la página de la editorial seguramente pueden acceder al libro. Yo ya accedí, pero afortunadamente me lo ha regalado Alfredo. Muchas gracias. Bueno, Gracias, doctor. Hasta luego.